La manifestación del 15S no es que fuera portada en televisión española. Aquí delante tenemos en la cuarta fila. Bueno, buenas tardes, noches. Bueno, agradecerte la presencia. Y mi pregunta era que qué posibilidades o qué alternativas tenemos de crear empleo si no cambia la política monetaria del Banco Central Europeo. Sí, ha dicho que qué posibilidades tenemos de crear empleo si no cambia la política monetaria del Banco Central Europeo. Bien, para crear empleo, el empleo no lo van a crear las empresas privadas, por una razón muy sencilla. Porque las empresas privadas solo invierten cuando ven que lo que producen lo pueden vender. Es decir, si yo soy un empresario y voy a invertir 1000, quiero que después tenga 1200. Si yo voy a invertir 1000 y voy a ganar 500, no lo invierto. Entonces, el empleo no lo van a crear las empresas privadas. Tiene que ser un empleo público. Claro, crear un empleo público significa hacer un plan de estímulo público, que es la clásica solución de corto plazo, que es generar ese tipo de empleo. ¿Se puede hacer dentro del euro con una política monetaria restrictiva? Se puede sacar dinero de una reforma fiscal bien hecha. Bien hecha. Puestos a la gran de fortuna, etc. Con muchas limitaciones. Con muchas limitaciones. ¿Qué es lo que conviene? La política monetaria. O sea, la política monetaria hay que tenerla, es indispensable. El Banco Central Europeo tiene que financiar directamente a los estados. De otra forma, no vamos a salir de una situación de empleo de esta naturaleza. El gobierno quiere salir empobreciendo a todos por igual y metiendo en el sueldo de uno, metiendo a dos personas. Eso es prácticamente lo que quiere hacer, dividir los sueldos, etc. Entonces, ¿se puede crear empleo desde esta política monetaria? Se puede, pero solo con muchas limitaciones, que es yo le cobro más a los ricos, los que se queden, pues entonces hago eso. ¿Por qué se va? Pues porque hay una arquitectura financiera que permite que, por ejemplo, yo me vaya a Suiza, me abra una cuenta corriente, me lleve mi tarjeta de crédito y pueda comprar en cualquier establecimiento de España. Eso es profundamente legal. Y ocurre también en España. Yo soy de la Costa del Sol, en Málaga, que te pasa un rico por delante con un Ferrari, sabes que tiene 3 o 4 coches más en el garaje, que tiene 3 urbanizaciones prácticamente el solo y un chalet de lujo, y si su hija pide la beca, se la dan. Y dices, ¿cómo es posible? Pues porque su coche, sus propiedades están todas a nombre de una empresa o un fondo de inversión que está en un paraíso fiscal, etc. Y eso es legal. En muchos casos es legal. De hecho, las empresas, todos sabemos hoy que el 80% de las empresas del IBEX 35 tienen sucursales en los paraísos fiscales. Entonces, pues claro, te encuentras con un problema que es legal, pero es ilegítimo. Entonces, evidentemente, si no cambia la arquitectura europea, pues las limitaciones son las que son. Eso sí que es real. O sea, lo que hay es que romper con la construcción de la Unión Europea construida sobre Maastricht y sobre las políticas de austeridad. Hay también creo que el micrófono está más cerca. Hay 3 peticiones por ahí y la de arriba. Vamos en este orden. Hola, buenas tardes, Alejandro. El otro día escribiste un artículo muy interesante sobre las comunidades autónomas, desmontando el discurso, uno de estos discursos donde nos quiere llevar la derecha, que es que poco más o menos que la culpa de la crisis, entre otras cuestiones, es por el despilfarro de las comunidades autónomas. Me gustaría un poco que explicaras lo que pusiste en ese artículo. Y luego una segunda cuestión. El partidismo actual, para intentar diferenciarse de alguna manera, está haciendo hincapié a la hora de hacer esa diferenciación entre dos cuestiones, austeridad y crecimiento. Entonces, me gustaría un poco también, creo que eso es también una falsedad, un falso debate, ¿no? Un poco que desmontaras esa cuestión, que nos explicaras tu punto de vista. Lo voy a hacer muy rápido para que puedan entrar más preguntas en el tiempo que tenemos. Efectivamente, crecimiento o austeridad es un falso dilema. O sea, se supone que el PP quiere austeridad y el PSOE quiere crecimiento. En realidad, el PP quiere austeridad para conseguir el crecimiento y el PSOE quiere crecimiento para conseguir austeridad. Porque así es como prácticamente lo resumen. Es decir, no dicen nada. ¿Por qué? Porque en el fondo es un debate falso. Falso porque ninguno quiere jugársela y romper con lo que tiene que romper para poder generar ese crecimiento que genere el empleo. Porque, de hecho, pues, el Partido Socialista tampoco está por la labor de romper determinadas cuestiones. Yo no puedo dejar de reconocer que el otro día, cuando entregué mi moción sobre crear un stock de vivienda pública, yo ponía en la moción desarrollar un stock de vivienda pública y el PSOE me hizo una enmienda para cambiar desarrollar por promover.
Dices tú, tío, de verdad, si tiene mayoría absoluta el PP, no me fastidies. Pues desgraciadamente, si ese es el juego de la política, pues nada, es absurdo, pero es un falso dilema, efectivamente. Para las comunidades autónomas es muy interesante porque cuando uno observa, de hecho, las encuestas, ve que la mayor parte de la población odia las comunidades autónomas. Porque es el elemento visible, es el elemento al que culpar, como al político, como al sindicalista, a veces como al inmigrante, si es de extrema derecha. En definitiva, es a lo que tu frustración la diriges contra eso, cuando realmente el problema es mucho más profundo, es más del sistema económico, de cómo funciona, etc. El endeudamiento es un problema enorme, pero es que fundamentalmente es un endeudamiento privado. En primer lugar de las empresas financieras, luego de las no financieras, luego de los hogares. Y si desglosamos los hogares, en primer lugar de los hogares más ricos y en último lugar de los hogares más pobres. Y luego, ya finalmente, el de la administración pública, que es un endeudamiento de en torno al 70%, que es fundamentalmente del Estado, y en último lugar, entidades locales y comunidades autónomas por encima. Entonces, esa situación son los datos rigurosos, o sea, la ciencia. Lo que podemos aspirar a ser ciencia es eso, los datos que informan y dicen que no es el problema el gasto público. Si el gasto público siempre ha sido muy reducido en nuestro país, si dedicamos a sanidad y a educación mucho menos que la media de la Unión Europea, si nuestro endeudamiento era mucho menor que el de la Unión Europea, en términos públicos. Lo que pasa es que la derecha automáticamente, cuando tiene que criticar algo, prefiere criticar al Estado, focalizar todas las críticas ahí, y bueno, hay un caldo de cultivo que permite que la gente diga, seguro que ha sido el político ese de turno, porque toda gran mentira tiene un elemento de verdad, y es que ese tío era un corrupto, pero claro, si tú sumas todo ese dinero que se ha podido llevar, no es nada comparado con lo que han arrasado los bancos. Solo que lo han hecho por otros mecanismos más difíciles de comprender para la gente. Porque cuando tú ves a un político meterse el dinero en el bolsillo, has entendido claramente todo lo que significa eso. Pero cuando un banco te utiliza las preferentes y especula con deuda pública, te cuesta más entenderlo. Los datos reflejan que las comunidades autónomas no son el problema como instituciones, pero sí lo son los gestores de esas comunidades autónomas. Por lo tanto, eso es la diferencia fundamental. Solo que se alimentan los sentimientos primarios, en ese sentido reactivos, hasta ultranacionalistas españoles, para conseguir quitar de en medio el elemento fundamental que es el verdadero problema. Hay una intervención por ahí ya pendiente. Entre las preguntas que podemos hacernos está la de cómo es posible que con el crecimiento de las plusvalías por parte del factor trabajo, el nivel y la calidad de vida de la clase trabajadora esté empeorando. Es algo ilógico. La respuesta no puede ser más sencilla. Vivimos en un sistema donde la clase dominante no contempla otra opción que el crecimiento de las plusvalías, aunque tenga que ser a costa de hacer una guerra, de saquear o de reducir los salarios de la clase trabajadora. Por tanto, en un entorno como el capitalismo, ya sea en Alemania o en España, las clases humildes no tienen futuro. Es un sistema caduco al que hay que ponerle ya plazo de pie, hay que terminar con él. Hay un expresidente, Manuel Zelaya, que lo vio muy claro. Era, como sabéis, presidente en Honduras. Pidió ayuda a la burguesía de su país para acabar con la pobreza y vio que no tenía ningún resultado. Y fue por eso, no porque tuviera una ideología muy progresista, que se adhirió al ALBA. Todos sabemos cómo ha acabado. Yo lo que quiero es ahora centrar en el entorno del ALBA el futuro, no solo de América, sino también de la humanidad. Un modelo socialista, un modelo donde se contempla la redistribución de la riqueza. Todos conocemos... Disculpa, sí. si puedes ir a la pregunta sí. concreta, es que nos queda poco tiempo. Entonces, para llegar a un modelo de esas características hace falta, como estamos viendo en América Latina, movimientos sociales capaces de dialogar y de ser una alternativa a los lobbies económicos de la clase dominante. Y hace falta también crear aparatos ideológicos, medios de comunicación alternativos, que la clase trabajadora no siga utilizando los de la burguesía. Es algo increíble que sigamos utilizando el país, el mundo, medios de la burguesía. Yo le preguntaría a Alberto qué opina de esos procesos de emancipación que están ocurriendo en América Latina. Si tenemos cosas que aprender, yo creo que sí. A mí Rafael Correa, los presidentes, me parecen, y bueno, los modelos me parecen muy interesantes y hay que copiar muchos de ellos. Vale, bueno, pues me da una forma muy sencilla, porque tú mismo lo has expuesto, que evidentemente, si uno observa los datos, los salarios reales, el poder adquisitivo de la población española, y no solo de la población española, sino de otras poblaciones vecinas, han estado cayendo. Es decir, esto significa que los precios han aumentado mucho más de lo que han aumentado los salarios. Es decir, somos más pobres. Eso es a lo que se refería
el compañero hablando de plusvalías y beneficios. ¿Por qué somos más pobres? Pues porque se aumenta más la parte de beneficios que se dedica normalmente a especulación financiera. Entonces se distorsiona todo el sistema. Eso es cierto, nos estamos empobreciendo y los datos lo reflejan con una claridad asombrosa. ¿Qué opino de los procesos latinoamericanos? Pues creo que son escenarios nuevos, apasionantes, de lo que hay que aprender. También, pues como todo proceso, hay que entender que no son exportables. No son exportables de la misma forma que no es exportable caso también interesante como es Islandia, con sus diferentes singularidades y características. Daría para una sesión mucho más larga, pero yo diría que el ALBA es una iniciativa que en términos abstractos pues deberíamos copiar para nuestra periferia europea. Unirnos con Portugal, con Grecia, con nosotros, incluso con Italia, para organizar una alianza de países que tienen los mismos problemas estructurales en definitiva y que luchamos por superarlo de forma conjunta, siempre y cuando pues, no ocurra el milagro de cambiar la Unión Europea, que insisto, soy pesimista sobre las posibilidades de que ocurra. Allá arriba había una persona. Hola. No me levanto porque estoy con la menopausia. Solamente hacer dos cosas, o decir unas cuantas tonterías. Lo que habéis dicho, lo de la culpabilidad, que me hace mucha gracia lo de la culpabilidad, porque para mí es una dramatización perfecta, porque siempre hay un yago oculto que dice es culpable este, es culpable el otro, la culpable. No, es que la solución no es que es culpable, que si es eliminante, que es el defensor, que es tal. La culpabilidad hay que minimizarla y preocuparse por las soluciones. Otra cosa que se ha dicho es también del bipartidismo, de que los partidos minoritarios, que no tienen mucho peso, que no parece que no se mueven mucho y todo eso. Yo, no por nada, pero yo soy de izquierda de toda la vida, incluso pude más allá de la izquierda. Y lo que quiero decir es que lo que hay que tener claro para enriquecerse un partido, tanto a nivel personal como político, es aceptar la crítica, tanto negativa como positiva. Es decir, que un buen político, cuando se vea en el espejo, no se tiene que ver a sí mismo, ni si lleva bien puesta la corbata. Tiene que ver al pueblo, a la gente que lo ha representado y a la gente que ha votado. Otra cosa, resulta que yo soy de filosofía pura, letras griegas, arte griego, todo lo que tú quieras. Así que no tengo ni idea de dónde vivir en este mundo tan maravilloso. Porque yo la prima de griego creía que era la prima de Rajoy. Es decir, que no tenía ni idea. Y otra cosa, ¿qué es la única pregunta que te quiero hacer a Estados Unidos? ¿Puedes formular alguna pregunta, por favor? Porque estamos al borde de terminar. ¿Puede caerme? El 25S, ¿opina usted? Sí, es la única pregunta que te pregunto, ¿eh? Estupendo. Está bien esa pasión. El 25S es una llamada, en principio era copiando el movimiento Occupy de Wall Street y otra serie de iniciativas, sobre todo estadounidenses, y se le puso ese nombre tan desafortunado porque invitaba a pensar que era otra cuestión. Entonces, luego se fue modificando, porque fueron 4 personas directamente las que dieron ese pistoletazo de salida. Tuvo ese llamamiento tan amplio en los medios de comunicación porque evidentemente es algo que llama la atención. Ocupar un congreso llama la atención. El objetivo no era ese. O sea, el objetivo era un proceso constituyente, etcétera, etcétera, hacer dimitir al gobierno, un objetivo que yo puedo compartir porque creo que es un gobierno ilegítimo en la medida que no aprueba su programa electoral y quiero su dimisión, pero creo que la táctica es penosa porque no hay pedagogía, no se ha explicado y al final pues las cosas no son tan sencillas. Eso sí, ha ido cambiando en el tiempo y al final se ha quedado en una cuestión de mucho más general. De hecho es casi lúdica. A las 2 de la tarde empiezan unas paellas populares en el Pensol y se van desplazando al Congreso conjuntamente, ¿no? Para que no les vean con la paella. Muchos compañeros vamos a estar ahí, porque nos parece sensato. Ahora bien, ¿qué se persigue? Pues al final se ha quedado en hacer simplemente pues, una presión. La presión, y cuando termine la actividad parlamentaria, pues se cierra y se va. Y además todo se ha advertido que sin violencia. ¿Qué ocurre? Pues que estos movimientos suelen tener más infiltrados que personas. Y de hecho, todos sabemos lo que ocurrió el 15 de septiembre. 3 personas sacaron una pancarta del 25 de septiembre y vino la policía y les dijo: esa pancarta no puede estar ahí, lo cual es profundamente ilegal decir eso. Pero entonces ellos dijeron: no,
porque es ilegal, así que nosotros la mantenemos. Y le dijo a la policía, me estás desobedeciendo a la comisaría. Entonces se sumó una compañera de comisiones obreras y dijo, si se lo llevan a ellos 3, me llevan a mí también. Y se fueron los 4 a la comisaría. Claro, al final resulta que se metieron en un follón porque todos los abogados se lanzaron, los tuvieron que liberar después de 10 horas, pero ¿qué pasó al día siguiente? Que en una asamblea, cuando se reúnen todos en el retiro para hablar de qué van a hacer, viene la policía, los rodea a todos y los identifica. Y dices tú, ¿esto es una democracia? Entonces, claro, están criminalizando a los movimientos sociales y este va a ser uno de los elementos que les inviten a hacerlo. Cifuentes, la delegada del Gobierno de Madrid, ya se le escapó, porque no debe ser muy para allá. En televisión dijo que tenía una lista negra de 800, entre 800 y 1000 personas que están en todas las manifestaciones. Eso es la policía. Y de hecho yo voy a las manifestaciones como cada uno de nosotros y la policía haciéndote fotos. Y ¿qué te pasa a ti? O sea, pues te hacen unas listas, y tienen listas negras. Y luego dicen pues lo que dicen de la democracia, ¿no? Pues esas listas negras, la otra, que es populista, lo dice en público, después resulta que te cogen a 3 ahí al azar casualmente, los 3 que son siempre los nuestros. Pues eso es lo que están haciendo. Entonces el 25 de septiembre nadie puede saber lo que va a pasar, nadie. Esperemos que todo sea lo más normal, un proceso más de presión y bueno, y a otra actividad mejor planificada. Pero nadie puede controlar que haya alguna tontería. O sea, nadie lo puede controlar. En ese caso, pues nosotros lo único que haremos será velar porque no haya ninguna violencia y sobre todo para que no se vulneren los derechos de esa forma tan drástica como pasó el 15 de septiembre y como pasó en la huelga general y como ha pasado desde que el gobierno está en el poder, pero también con el anterior. Bueno, pues hemos llegado al tiempo que se nos había marcado para poder ocupar esta sala y creo que antes de terminar, Marceliano quería intervenir. Yo, como va a ser el cierre, sí quería daros las gracias por vuestra paciencia, pues por vuestra atención, por las reflexiones que habéis aportado y visto que hay mucho material que se ha quedado en el tintero de alguna manera, pues espero que pueda haber más iniciativas como esta y que los que ahora sigamos la noche pues sigamos también comentando y debatiendo. Marceliano. Sí. Vamos a seguir hablando de economía, muy brevemente. La plataforma provincial de Albacete en defensa de lo público tenemos un problema de deuda que queremos compartir con vosotros. Hemos asumido una deuda, estamos abiertos a auditoría democrática sin ningún problema, si alguien lo quiere comprobar, y vamos a recuperar lo que en otras épocas llamamos una caja de resistencia. Es decir, hemos hecho hojas informativas, más de 10.000 que hemos repartido en la feria, hemos hecho otras, hemos hecho carteles, hemos hecho pancartas, debemos casi 500 euros a una imprenta y no sabemos cómo lo vamos a pagar. Si alguien quiere aportar a esa caja de resistencia para que podamos seguir organizando actividades como esta y continuemos la lucha en defensa de los derechos, de las libertades y de la recuperación de esta democracia que tenemos secuestrada, a la salida, encima de un mostrador, hay una caja de cartón con números de colorines que quien quiera puede aportar voluntariamente lo que le parezca oportuno a esa caja de resistencia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Amparo. Gracias, Alberto.